Bienvenido. Somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia CCN Online, la cual está cargada de adoración, palabra, generosidad, fe y revelación. Para vivir dicha experiencia al máximo, te invitamos a seguir estas recomendaciones. Desconéctate. Comienza dejando a un lado las preocupaciones y viviendo este tiempo con Dios al máximo. Recibe. La palabra de hoy te edificará. Atesórala en tu corazón, anótala y créela. Da. La generosidad es la mejor oportunidad para extender amor y crear así tiempos de cosecha abundante para tu vida. Agradece. Cantar, adorar y exaltar es la mejor expresión de gratitud a Dios, así que vívelo profundamente. Comparte. Motiva a otros a vivir esta experiencia tan sanadora. Envía el link, dale like y comenta. Ayúdanos a hacer correr el mensaje de salvación y conviértete en un dador de buenas noticias. Testifica. Cuenta en tus redes sociales tu experiencia personal al ser parte de nuestro servicio en línea. Publica una foto junto a tu familia o acompañantes, etiquétanos y permítenos saber cómo la experiencia CCN está impactando tu vida. Prepárate para vivir la experiencia CCN Online, la cual comienza ahora. ¡Sí, Señor! ¿Cuántos están listos para celebrar? Vamos, celebran esa mañana. A ver que se oiga. Cuando camino contigo, cuando yo bebo de ti, siento una llama que quema. Es el poder de tu fuego ardiendo en mi ser.
sacias toda mi sed. A ver que se oiga. Hambre y sed de ti, Señor. Tú eres el agua que sacias toda mi vida y llenas completo mi ser interior. Hambre y sed de ti, Señor. Tú eres el agua que sacias toda mi vida, mi ser interior. Tú sacias toda mi sed, sí, Señor. Aleluya. Te alabamos a ti, oh Rey. Recibe toda gloria. Levantamos nuestras manos ante ti, oh Rey. Eres digno de gloria. Eres digno de honra, Jesús. Oh. Vamos a adorarte a ti, oh Rey. Caminar en tu palabra, Jesús. Vamos a cantarlo juntos. Todo este tiempo lo viviré, siempre enfocado en ti. En tu palabra quiero caminar, toda ella se cumplirá. Buscar de tu rostro en intimidad, tu Espíritu Santo arda en mí. Quiero adorarte con todo mi ser y con mi canción exaltarte, oh Rey. Quebrantado estoy, tu voluntad se hará en mí. Eso es bueno declararlo, vamos. Quebrantado estoy, toma mi vida, la entrego a ti. Quebrantado estoy, tu voluntad se hará en mí. Quebrantado estoy, toma mi vida, la entrego a ti, la entrego a ti. Recibe gloria, recibe honra, oh Jesús. Vamos, decláralo. Todo este tiempo lo viviré siempre en tu palabra, Rey. En tu palabra quiero caminar, toda ella se cumplirá. Buscar de tu rostro en intimidad, tu Espíritu. Dile, quiero adorarte, quiero adorarte con todo mi ser y con mi canción exaltarte, oh Rey. Quebrantado estoy, tu voluntad se hará en mí. Quebrantado, quebrantado estoy, toma mi vida, la entrego a ti. Quebrantado estoy, tu voluntad se hará en mí. Quebrantado estoy, toma mi vida, la entrego a ti.
Que tu presencia inunde este lugar, inunde mi vida, inunde nuestra tierra. Vamos a declararlo. Que tu presencia, que tu presencia, que tu presencia arda en mí. Vamos a hacer que se escuche. Que tu presencia, que tu presencia arda en mí. Que tu presencia, tu presencia. Vamos y lo fuerte. Que tu presencia, que tu presencia arda en mí. Levanta tus manos, levanta tu adoración al Rey. Te adoramos, Jesús, mi Dios. Que tu presencia, tu presencia. Vamos, esa es nuestra oración esta mañana. Que tu presencia, que tu presencia, que tu presencia arda en mí. Oh, arde en nuestras vidas, Rey. Arde en mi ser, arde en CCN, Rey, arde en mí. Que tu presencia arde en mí, mi Dios. Solo las voces. Que tu presencia, que tu presencia, con tus manos levantadas al Rey. Que tu presencia, que tu presencia arde en mí. Que tu presencia, esa es mi oración. Enciende el fuego del Espíritu. Vamos, arde, 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 arde en esa mañana. Que tu presencia, que tu presencia, solo tu presencia arde en mí. Que tu presencia, tu presencia. Una última vez, díselo. Que tu presencia, que tu presencia, que tu presencia arda en mí. Te aplaudimos a ti, oh Rey. Recibe gloria, recibe gloria. Preparémonos para la administración de la palabra. No dejes que nada te distraiga. Evitemos levantarnos del asiento. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Recibamos a nuestro predicador de hoy. Muy buenos días. Qué bueno poder encontrarnos esa mañana para adorar a nuestro Señor. Amén. El día de hoy, a todos los que están en su casa también conectados con nosotros desde CCN Caracas, en la sede de Los Chaguaramos, queremos también brindarles un fuerte aplauso a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta mañana. Quiero comentarles que en esa mañana sé que traigo una palabra
que va a bendecir sus vidas. Voy a fluir más como maestro en esta mañana. Le voy a pedir que usted pueda llevarme la línea de lo que voy a hablar, que busque no distraerse con nada. Si tiene lápiz, tiene papel o tiene su teléfono inteligente, pueda tenerlo listo para tomar nota. El teléfono es tan inteligente que si no lo pone en modo avión lo va a distraer. Así que póngalo en modo avión si va a tomar nota y pueda seguirme la línea de lo que quiero hablarles. Yo sé que va a bendecir sus vidas y nos va a hacer pensar, pero también nos va a sacar con una serie de principios claves en ese día para nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad en ese día de encontrarnos en ese lugar, para adorarte, para exaltarte, para reconocerte, Señor. Tú eres el Rey de nuestra vida y de nuestra casa. A ti nos rendimos, Señor. Padre, hemos adorado, hemos cantado, pero ahora llegó el momento, Señor, de recibir la palabra, Señor. Queremos estar enfocados en lo que tú nos quieres hablar. Habla a nuestro ser interior. Necesitamos recibir esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Rey. Tome su asiento. En sus Biblias, vaya justamente a Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Cuando esté listo conmigo, denme un fuerte amén. Ese amén se nota que no está listo. Claro. Sí, no salió de ningún lado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Está listo conmigo? La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuelvo a leerlo con ustedes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Número uno, ser hijo de Dios, según la Biblia, no es un lazo sanguíneo del lenguaje bíblico. Ser hijo tiene que ver con un acceso a una dimensión de autoridad. Dice: y les dio la autoridad de ser hechos hijos. Hubo una reingeniería, hubo un cambio. La dimensión de autoridad llamada hijos produce un cambio en nuestro ADN espiritual, una transformación. Usted entonces ahora se mueve en una dimensión de autoridad llamada hijo de Dios. Y esta dimensión de autoridad llamada hijo de Dios te permite tener acceso a beneficios y también a responsabilidades. Hay demandas y hay beneficios al ser un hijo de Dios. ¿A qué podemos acceder nosotros siendo hijos de Dios? Justamente lo que la Biblia habla como la bendición de Abraham. Gálatas 3, versículo 14, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿A quién se refiere? A nosotros. Hoy, por medio de Cristo Jesús, en la dimensión de hijos de Dios, tenemos acceso a la bendición de Abraham. El autor del libro de Hebreo dice que fuimos injertados en el linaje de Abraham.
¿Qué significa la bendición de Abraham? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, te describe la bendición de Abraham, que ahora dentro de unos minutos vamos a profundizar un poco en ella. Pero Génesis 24:1 te demuestra las manifestaciones de esa bendición sobre su vida. Porque dice, y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿En cuánto? En todo. ¿Cuáles son entonces esos beneficios o manifestaciones de la bendición de Abraham? La bendición de Abraham se puede enumerar o se puede catalogar en 1, vida y paz espiritual. 2, en éxito familiar. 3, en que usted va a levantar hijos no para las tinieblas, sino para el reino. 4, en tener libertad financiera. 5, en llegar a la vejez, pero en reposo. 6, que tus generaciones tendrán matrimonios fuertes sobre la tierra. Y 7, que todo lo que lleve tu apellido está bendecido en todo tiempo. Todo lo que lleve tu apellido está bendecido en todo tiempo. Por eso dice, y Abraham fue bendecido en todo. ¿Eres un hijo de Dios? Como hijo de Dios tienes acceso a las bendiciones de Abraham. Las bendiciones de Abraham tienen las siguientes características que te acabo de nombrar. Pero desde ser hijo de Dios, que es una dimensión de autoridad, usted tiene acceso a esta realidad divina. Ahora, la manera de administrar esa dimensión de autoridad, la cual se llama ser hijos de Dios, es comprendiendo que usted y yo somos herederos y no esclavos. La manera, présteme atención, de poder administrar esa dimensión de autoridad es entendiendo que usted y yo somos herederos y no esclavos. Eso habla de una mentalidad, eso habla de un comportamiento, eso habla de una actitud y una acción de vida. Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo, atención al texto, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En la Biblia, normalmente en los textos, cuando te da diferentes ejemplos en un mismo versículo, el orden nunca es inocente. El orden responde un mensaje. El texto primero te habla, ya no eres esclavo. El esclavo tiene una manera de pensar, tiene una manera de comportarse y tiene una manera de actuar. Pero después te dice que eres hijo. El hijo tiene una manera de pensar, una manera de comportarse, una manera de actuar. Y cuando te dice que somos herederos, o sea, hijos herederos, ya te habla de una dimensión de responsabilidad, porque tú eres aquel que administrarás lo que el Padre logró capitalizar en sus días. Entonces ya te habla de un pensamiento, te habla de una actitud, te habla de una visión de vida. Si la Biblia no dice, hey, atención, ya no eres esclavo, eres hijo, pero no cualquier hijo, tú eres un hijo heredero. Ahora, ¿somos herederos de qué? Usted va a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19 y dice, toda autoridad se me fue dada en los cielos, en la tierra. Por tanto, id y haced por discípulos a todas las naciones. Siempre explico esto. El texto no dice id y haced discípulos de todas las naciones, sino dice a todas las naciones. Si dijera de todas las naciones, nada más nos tenemos que enfocar en los habitantes de las naciones. Pero cuando dice a todas las naciones, nos está diciendo, ustedes tienen la autoridad en mí de discipular todo lo que hay en lo que se refiere a una nación. Gente, recursos e instituciones.
Pero para poder llegar a administrar bien los recursos y las instituciones, hay que empezar por justamente poder discipular las personas y las familias. Personas discipuladas con una visión de reino administrarán bajo los códigos divinos y la voluntad de Dios su familia. Eso dará que sacaremos la mejor explotación a los recursos. Tendremos instituciones bajo los códigos divinos y haremos de nuestra nación la nación del Espíritu Santo. Ese es el plan. Somos herederos, pero el heredero, como hijo de Dios, tiene un terreno de acción llamado naciones y tiene la autoridad para discipular en todas esas esferas: personal, familiar e institucional. La Biblia habla en Efesios capítulo 2. Efesios 2 me encanta, porque Efesios 2 te habla primero que somos salvos por gracia. Te ubica. No es por ti, es por su gracia. Pero después te enseña que estamos sentados en lugares altos juntamente con Cristo. Eso es versículo 6. Te dice está sentado, se refiere a que la autoridad de Dios trae reposo. Y después el versículo 10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. ¿Te das cuenta? Lo último que habla es de las obras. Lo primero que te ubica es quién te salva. Segundo, te ubica la autoridad que tienes en el que salvas. Y tercero, te dice la autoridad que tienes es para buenas obras. Entonces te enseña el texto que fuiste salvo por Dios. Número 2, que tienes una autoridad en Dios. Y número 3, te enseña ahorita tienes que funcionar para lo cual se te fue dado esa autoridad, que es para buenas obras. Discipular naciones. Sígame aquí. Ahora, escúcheme algo. No puedes funcionar en tu misión si primero no entiendes la autoridad que Dios te ha dado. Dios te dio una autoridad como hijo. Y te enseña que esa autoridad, dice sentado en lugares altos, eso habla de reposo. Si no se reposar en su autoridad, si no se profundizar en su autoridad, eso también tiene que ver con bautismo. Bautismo es sumergirte, sumergirte es profundizar en. Si no sé profundizar en aquello que soy, entonces no podré funcionar en las buenas obras. Pero entendemos que se nos dio una autoridad para ejecutar una misión: discipular naciones. No hay cosa más ridícula que aquellos que digan: yo concluyo que si tengo a Cristo ya voy para el cielo. Eso es todo el evangelio. Esa persona no entiende Biblia. Esa persona no ha conocido a Jesucristo. Y esa persona no entiende lo que es la salvación. La salvación llega a tu vida no solo para asegurarte que entres al cielo. La salvación llega a tu vida para que cumplas una misión que manifieste a Dios en los días de los hombres. Por eso la oración del Padre Nuestro, ¿cuál es? Señor, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Es el trasladar un gobierno celestial a que se manifieste también en la tierra. Porque Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él. Pero el Señor se dispuso a hacer lo que va a hacer en la tierra a través de nosotros. Para algunos eso es una alegría, para otros es una pereza. Que haga lo que tiene que hacer y ya. Pero Él desde su soberanía lo decidió hacer así. Así que el Padre quiere que con nuestra cooperación, bajo su voluntad, como hijos de Dios, entendiendo lo que somos hoy en Él y las bendiciones que tenemos a través de lo que Dios le habló a Abraham, funcionemos para manifestar su gracia, su amor y su belleza en la tierra. Ahora sígame en esto, por favor. ¿Eso qué quiere decirte entonces? Que somos los herederos de Dios para manifestar su voluntad en la tierra. ¿Cuál entonces es la mentalidad de un heredero? Porque tengo que pensar como un heredero. No soy cualquier hijo. Usted y yo somos hijos herederos. Por tanto, ¿cuál es la mentalidad de un hijo heredero? Tengo que hacerme las siguientes preguntas. ¿Cómo vive un hijo heredero? ¿Con quién se relaciona un hijo heredero? ¿De qué nutre su mente un hijo heredero?
¿A qué le da acceso y a qué no le da acceso un hijo heredero? ¿Por qué causa vive un hijo heredero? ¿Cuál es el fin que tiene un hijo heredero con las finanzas? ¿A quién responde un hijo heredero? ¿Cuál es el proyecto que tiene el padre con el hijo heredero? ¿Por qué estoy en la tierra como un hijo heredero? ¿Hacia dónde apunto mis próximos años como un hijo heredero? Porque yo no soy dueño de mi historia. Yo soy la continuación de una historia. Usted es la continuación de lo que Dios diseñó en el cielo para manifestarlo en la tierra. Usted no es independiente, usted es interdependiente y dependiente de Él. Entonces eso me tiene que llevar a ejercer una mentalidad. Le doy una definición. ¿Cuál es la mentalidad de un hijo heredero? Un ser con autoridad que vive en libertad para administrar la herencia que su padre le ha entregado. Te repito, un ser con autoridad que vive en libertad. Digan conmigo la palabra libertad. Un ser con autoridad que vive en libertad para administrar la herencia que su padre le ha entregado. Quiere decir entonces que la mentalidad de un hijo heredero es que él entiende que tiene autoridad y que es libre para poder administrar bien aquello que su padre le ha asignado. Entonces, la palabra clave en el concepto es la palabra libre. Digo conmigo, libre. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es ser libre realmente bajo los códigos divinos? Bajo lo que la Biblia enseña de libertad. Gálatas 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Te habla entonces la Biblia que fuiste llamado a libertad, pero la libertad tiene que ser usado para una causa, con un fin, el servirnos mejor entre nosotros. Y dice, no la uses como ocasión para la carne. Ahí carne significa el hombre de los sentidos. No la uses para vivir por tus sentidos, por lo que ves, por lo que te dicen, por lo que oyes, por lo que palpas, sino que usa tu libertad para alimentar al hombre del espíritu, aquel que se mueve por fe, que sus convicciones son mucho más profundas, que él camina por fe. Y desde allí y desde ese principio vas a administrar tu libertad. Pero no lo puedes hacer solo. Yo no lo puedo hacer solo. Tú no lo puedes hacer solo. Necesitamos ayuda. Por eso se nos fue enviado al Espíritu Santo. Juan 16:3. 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces dice, les voy a enviar al Espíritu Santo para que profundicen en la verdad. Y dentro de esa verdad que es Cristo, está entender qué es ser libres. Y desde entender qué es ser libres van a poder profundizar en Cristo. Y el Espíritu los va a guiar a vivir en esa libertad, en esa verdad. La pregunta clave entonces hoy es, según el texto, ¿cuál es el concepto de ser libre según la Biblia? Antes de darles el concepto, quiero que hagamos una revisión histórica. Vayamos a Israel en los tiempos que estaba dentro de Egipto. Veamos cómo era Israel. Israel era un pueblo con una palabra. Duraron en Egipto 430 años. Una parte fueron un pueblo libre, otra parte fueron un pueblo en servidumbre, y esa servidumbre los llevó a esclavitud. 430 años. 10 generaciones corrieron dentro de Egipto. Pero ese pueblo, Israel, era un pueblo llamado a libertad, pero con una mentalidad de esclavitud. Sígame aquí en esto. Mentalidad de esclavitud. Israel, como le decía, duró en Egipto 430 años. Pero dentro de Egipto
terminaron esclavos. Hay mucho para analizar allí. Hay mucho para analizar porque para mi visión, duraron más de lo que tenían que haber durado en esa tierra. Egipto era una tierra de paso, no era su tierra prometida. Se estacionaron demasiado tiempo en un nivel de vida y no saber cuándo moverte te hace esclavo de un buen tiempo, que se vuelve a la larga un mal tiempo. ¿Verdad? Porque no supieron hacer el cambio. El no haber hecho el cambio los llevó a esclavitud. Israel en 10 generaciones desarrolló una mentalidad de esclavitud, porque terminaron en servidumbre, terminaron siendo esclavos. Ahora, ¿cuáles son las características de un esclavo? Lo va a poder ver en pantalla. Las características de un esclavo son las siguientes. Número 1, sin autoridad. Un esclavo no tiene autoridad porque él depende de lo que otro le diga hacer o emprender. Número 2, un esclavo, su tiempo no es suyo, porque él vive a expensas de lo que otros le definan qué hacer con su tiempo. Un esclavo no dispone de su vida, otros disponen de su vida. Él está al servicio, él está esclavizado. Ni siquiera es palabra servicio, la palabra servicio ahí no entra. Una cosa es servir, servir es la cualidad de un libre. Pero él no está al servicio, él está bajo la opresión de alguien. Por tanto, él no dispone de su vida. Otra característica de un esclavo es: otros piensan y deciden por ellos. Ellos no tienen derecho a pensar, solo actuar. Yo siempre le he dicho, en la sociedad actual se nos permite competir, pero no pensar. Se nos dicen compitan, pero hay una serie de líneas en las cuales usted y yo no entramos a nivel de lo que llaman ingeniería social, que nos lanzan: este es el pensamiento, ustedes no van a pensar, ustedes van a competir según las reglas del juego que nosotros le impongamos. Entonces hoy no se nos permite pensar, pero sí competir, porque los esclavos compiten entre ellos, pero no tienen derecho a pensar. Pensar es el arte de un libre. Una persona libre piensa y actúa. Una persona libre edifica su mente y ejecuta. Otra característica de un esclavo es que consideran que no tienen un valor intrínseco. Para ellos no tienen un valor eterno, porque ellos valen según el valor que le ponga su amo. ¿Cómo hacían antes? Desnudaban a una persona, así lo vendieron a José, desnudo, y la casa de Potifar fue y lo escogió porque lo vieron y dijeron: mira, está completito, tiene buenos músculos, no le faltan genitales, míralo, pipi. ¿Cuánto? Mira, vale tanto, te lo compro. Porque el valor te lo pone tu amo. Y lo otro, un esclavo vive para suplir lo inmediato. Vive para lo inmediato, vive para lo instantáneo, porque un esclavo tiene prohibido visionar. No puede visionar. Él no puede proyectarse, no está dentro de su rango de vida. En su rango de vida no es tan amplio. Ese rango de vida de ser un soñador, un visionario, no es parte de un esclavo. El esclavo, su rango de vida está limitado. Así como un güey, a tener 2 estopas aquí que no le permiten ver para los lados, sino solo para el frente, hasta donde quiere que llegue su amo. Entonces viven para suplir lo inmediato, lo instantáneo. Esa mentalidad no le permitía a Israel, sin duda, poder funcionar bien en lo que Dios quería hacer con ellos. Ahora, ¿la mentalidad de Israel debía ser de esclavos si fueron un pueblo escogido? No, lógico, como me dijo alguno por ahí, no podía ser, porque esa mentalidad no te ayudaba a administrar lo que Dios quería hacer contigo. Vamos a Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, y ahí vemos el principio de este pueblo, de esta nación, porque Dios le habló un nombre, pero realmente no le habló un nombre, le habló una nación en Génesis 12, porque esta palabra pasaría a ser parte de una nación y después en Cristo pasaría a ser también para todos nosotros. Génesis 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué te muestra este texto? Número 1, Israel tenía autoridad.
¿para qué? Uno, para ser libre de sus ataduras. Le dijo, te irás de la tierra de tu parentela, de tus padres, de la tierra donde estás. Ahí te está hablando de poder ser libre. Tienes la autoridad para ser libre de todo tipo de ligadura. Tienes la autoridad para ser libre de toda enfermedad hereditaria, de toda línea de pensamiento, de miseria, de ruina, de menosprecio. Tienes la libertad. Le dijo, ustedes pueden ser libres de toda atadura. Número 2, les marcó, tienen una asignación, porque le dijo, irán a la tierra que les mostraré. Tienen una asignación. ¿Por qué? Porque toda autoridad está ligada con una asignación. Dios, cuando usted se casa con una persona, pasa a ser una pareja. Cuando tienen un hijo, Dios te da una autoridad como padre. Pero esa autoridad que Dios te da como padre es para justamente una asignación llamada tu hijo. Tu trabajo no es corregir el hijo de otro, tu trabajo es formar a tu hijo. Pero tú tienes esa autoridad para una asignación. Dios no te da autoridad para que te sientas importante. Dios te da autoridad para una asignación. Entonces Dios le dijo, vayan de su tierra, de su parentela, a la tierra que les mostraré. Tienen autoridad para ser libre de toda atadura, para funcionar bien en la asignación que yo tengo para ustedes. Llamada familia, llamada trabajo, llamada negocio, llamado ciudad, llamado país, llamado el lugar donde te quiero sembrar. Número 3, tenían autoridad para poder justamente funcionar en la promesa. Versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ahí hay una promesa, diga conmigo, promesa. Hay una promesa que les dice, mira, tú tienes una autoridad para una asignación, pero esto es lo que yo te prometo. Te prometo lo siguiente, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y será engrandecido tu nombre y serás bendición. Porque todo lo que Dios hace es grande. Lo que Dios va a hacer contigo y tus hijos y los hijos de tus hijos va a ser grande en la tierra. Cuarto, tenía una protección. Versículo 3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Mire lo que está diciendo, te voy a proteger. Te he dado una autoridad, te he dado una asignación, te he dado una promesa, pero para que veas que estoy contigo en esto, te voy a proteger. Los que te maldigan serán malditos, pero los que te bendigan serán benditos. En pocas palabras, camina con la seguridad que yo estoy de tu lado. Quien tiene que temer cuando te hace un trabajo de brujería es el brujo y quien lo hizo. Porque los que te maldigan serán malditos, pero los que te bendigan serán benditos en el nombre de Jesús. Pero después te enseña que todo eso que te estoy dando es con una misión. Diga conmigo, misión. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una misión. Entonces le digo, ustedes tienen una autoridad para ser libres de las ataduras. Tienen autoridad para funcionar en una asignación. En esa asignación yo te prometo esto. Y en esa asignación yo te protejo así. Pero en esa asignación tienes esta misión. Y la misión es que lo que hagas no solamente sea una bendición para ti y los tuyos, sino para donde te encuentras. Porque como hijos de Dios, nosotros no somos parte del problema. Nosotros somos parte de la solución para el lugar donde Dios nos ha colocado. Ahora, eso es lo que Dios le habló a Israel. Eso es lo que Dios le está hablando a ese pueblo. Y nosotros a través de Cristo tenemos acceso a lo mismo. Pero volviendo a ellos puntualmente, una mentalidad de esclavo les ayudaba a administrar todo esto. Israel, cuando sale de Egipto, era un pueblo entonces llamado a libertad, pero con una mentalidad de esclavitud. Pero Dios dice, hay una palabra y la palabra se tiene que cumplir. Así que les levanta un libertador. Haga así conmigo. ¡Pum! Y sale Moisés. Para mí, cuando estudio el libro de Éxodo, Deuteronomio, para mí Moisés se resume en 3 líneas. 3 líneas era parte de su misión. 3 puntos principales habían en la manifestación de su liderazgo.
Número uno, volverlos a su identidad. Porque era un pueblo que en 430 años, 10 generaciones, perdieron su identidad. Entonces él tuvo que volverlos a su identidad, enfocarlos otra vez. Ustedes son del linaje de Abraham, sobre ustedes hay una palabra. Número dos, volverlos a vivir por un pacto. Por eso él tuvo que cortarle el prepucio a sus hijos y después todos cortarle el prepucio a sus hijos como una figura de que ellos estaban atados, ligados a un pacto. Y que ese pacto es el que le iba a dar victoria. Y tercero, tenía que introducirlos a la tierra prometida, al lugar de su asignación. Esas eran las 3 líneas del liderazgo de Moisés. Bajo esas 3 líneas tenía que funcionar, actuar, manifestar su liderazgo. Todo el mensaje, toda la movilización de Moisés se resume en volviéndolos a su identidad, volviéndolos al pacto e introduciéndolos a la tierra prometida. Pero analícelo, ¿a Israel le hacía falta un modelo de liderazgo? No, Moisés era un bárbaro. Moisés para mí es uno de los más impresionantes líderes en señales y milagros que hay en el antiguo pacto. Mano, rana, sapo, todo pasó con este. Se abrió el mar rojo. Yo agarro aquí y le digo ábrete y no se abre. O sea, las manifestaciones que habían en él eran impresionantes. Tenía un modelo de liderazgo. A Israel le hacía falta un llamado como nación. Lo acabamos de estudiar en Génesis 2. Llamado lo tenían, palabra lo tenían. ¿De qué estaba escaso Israel? De la mentalidad correcta. Israel tenía una mentalidad de esclavo y no una mentalidad de hijos herederos. ¿Cómo era Israel cuando sale de 430 años de servidumbre en Egipto? ¿Cómo era? Número uno, era un pueblo seminómada. Un pueblo seminómada, o sea, era un pueblo sin ningún tipo de estructura. No había en ellos. Ellos eran un pueblo esclavo. Estaban acostumbrados a que le dijeran qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Ellos funcionaban por reprimiendas, por golpes. Era su manera de vivir. Así que era un pueblo seminómada, de un lado para otro, no tenía ningún tipo de estructura. Lo otro que quiero que vea también es que era un pueblo sin orden. No había un orden. Por eso usted estudia el libro de Éxodo, estudia Levíticos, estudia Deuteronomio. Llega un momento que cansan, porque estoy ahí para todo. El Señor le dio órdenes. Cuidado que si vas para el baño, hazlo así. O te vas a cepillar los dientes, cepíllate los dientes. Báñense, se tienen que bañar. O sea, todo, hasta lo más mínimo. Porque hasta lo más mínimo le tiene que poner orden. Porque era un pueblo esclavo que no sabía tener orden como nación. Tenía una palabra como nación, pero yo tenía una mentalidad de esclavo. Ese Señor tiene que ir dándole estructura para que puedan funcionar. Entonces era un pueblo sin orden. Y número dos, era un pueblo sin autogobierno. Ellos no entendían el autogobierno. En eso vamos a profundizar un poco hoy. Y tercero, sin estructura principesca. Ellos no tenían una estructura principesca. Ellos no tenían una estructura mental de reyes, de herederos, de un pueblo escogido. Su pensamiento era rastrero, mediocre. Si no había una estructura interna que les diera un resultado externo, porque lo que se proyecta hacia afuera es producto de lo que cargas por dentro, ¿verdad? Por eso es que Israel en el desierto era tan difícil que hasta el mismo Dios le dijo a Moisés: apártate que los quemo a todos. Apártate, yo los quemo a todos ahorita mismo y te doy un pueblo nuevo. No, Señor, por favor, no hagas eso. ¿Cómo quedará tu nombre? Tú los liberaste, es verdad. Casi me olvido. Eran difícil, muy difícil. Imagínate, hasta Dios se cansó. Entonces, por causa de no tener una mentalidad de hijos herederos, lo que les tenía que tomar 40 días, les tomó 40 años. Un recorrido de 1 mes y 15 días, les tomó 40 años. ¿Por qué? ¿Por ausencia de palabra? ¿Por ausencia de liderazgo? Por ausencia de mentalidad. Hay cosas que no nos llegan más rápido, no porque Dios no nos las quiere enviar, es porque nuestra mentalidad le dice detente.
Lo que era en 40 días duró 40 años por la mentalidad que ellos tenían. Llegaron en el libro de Números a las entradas de la tierra prometida. Y lo primero que practicaron es lo que esta generación de esclavos sabía hacer, que era quejalabanza. Quejabanza. Empezaron a quejarse, que no es posible, que hay muchos gigantes, que tú no trajiste aquí para matarnos, que tú eres un loco, que no sé qué levanta. Y ahí el Dios se cansó y dijo: no los voy a destruir. Yo no los voy a destruir. No los voy a destruir, pero con ninguno de ustedes voy a entrar, le dijo. Voy a esperar a que ustedes se mueran. Y con lo que ustedes dicen que sus hijos, que van a ser esclavos, con esa generación de 20 años para abajo, con ellos son los que voy a entrar a tomar la tierra prometida. Pero ustedes se van a morir y no van a entrar. ¿Usted entiende el escenario? ¿Sabe qué feo es que los próximos años tú estabas acercándote a tu papá diciéndole: no te duele el corazón? ¿No sientes unas palpitaciones extrañas? ¿No te duele un riñón, un hígado? Como que tú tienes lepra. O sea, porque no entrabas a la tierra prometida hasta que no se murieran los padres. Querido padre, si tus hijos están o sea, porque la palabra entonces era que para conquistar la tierra prometida necesitaban ser una generación libre. Diga conmigo: libre. Una vez más diga esa palabra: libre. Ahora, antes de definir la palabra libre, porque todavía no la hemos definido, veamos un poquito las características de la tierra prometida. Hay muchas características, pero voy a decir las tres más conocidas. Número 1, que era una tierra que fluía leche y miel. Y número 2, que era una tierra que había que conquistar, ¿verdad? Pero número 1 era una tierra pues poblada y una tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. Siempre nos gusta eso, leche y miel. Abundancia. Ay, sí, gloria a Dios. Esa es la tierra donde tenemos que entrar. Pero la leche está en la vaca, y para sacarla hay que ordeñarla, y eso es igual a trabajo. La miel está en el panal, y entonces para sacarla hay que pelear con las abejas, y eso es igual a trabajo. Aparte era una tierra poblada, por lo tanto había que conquistarla para administrarla. Es suya, pero hay gente. Señor, ¿y cómo es posible? Hay gente. ¿Y qué vamos a hacer? Tienen toda mi autorización, mi apoyo. Le mando los ángeles. Mira, voy a parar el sol, voy a hacer esto, pero tienen que pelear. Ay, yo quiero pelear. Tenías que pelear. Entonces, entiéndame ese principio. Va a aparecer en pantalla ahora. Mire lo que dice: la nación que Dios necesita para tomar la tierra prometida debía ser trabajadora y conquistadora. Preguntas, hago preguntas. Número 1, ¿los padres que salieron de Egipto no eran trabajadores? Sí eran, pero una cosa es como un esclavo concibe el trabajo y otra cosa es como un libre concibe el trabajo. Génesis capítulo 3, versículo 17. El Señor le dice al hombre: por causa de comer del árbol prohibido, y ahora por esto, cardos y espinos, y con el sudor de tu frente comerás de la tierra. Entonces ahí ya le manda una señal: hey, seguirás trabajando, pero ya no trabajarás bajo bendición, sino que trabajarás bajo maldición. Entonces vas a trabajar como un esclavo. ¿Cuál era la posición? Inclinada hacia el suelo. Tenías que agarrar del suelo. Esto que habla, mire la visión, es corta. ¿A dónde ve? Siempre hacia el suelo. Su postura, inclinado. No está regio, no está firme. Está inclinado. Eso es resultado de cómo trabaja un esclavo. Sin visión, sin proyecto, sin mañana. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios pone al hombre en el huerto y le dice, versículo 16, 17, después lo estudia en su casa, dice: y comerás de todos los frutos del árbol. Esto simbólicamente, ¿qué habla? Mira, no está inclinado, está regio, está rígido, está hacia arriba, está mirando hacia el frente, está tomando los frutos del árbol. Tienes que subir para tomar el fruto.
aquí hay visión, aquí hay alcance, aquí hay mañana, aquí hay progreso, aquí hay futuro. De lo otro hay trabajo, pero con dolor. Entonces, una cosa es cómo visiona el trabajo un hijo heredero, y otra cosa es cómo se relaciona un esclavo con el trabajo. Deuteronomio capítulo 28 te habla de bendiciones y maldiciones. Si usted estudia con calma la parte de maldiciones, que a veces a algunos le da flojera y dice, ay no, eso habla muy feo, pásalo rápido, pásalo rápido. Nada más quiero leer la parte de las bendiciones. Pero si usted lo estudia con calma, se dará cuenta que la parte de las maldiciones te habla de un sistema gubernamental, pero regido bajo la maldición, donde algunos se benefician de la tristeza de otros, pero están todos bajo maldición. ¿No dice? Y no serás cabeza sino cola. Quiere decir que hay un orden jerárquico en la maldición, donde unos oprimen y otros están abajo. Este que está oprimiendo cree que es bendito, es un bendito maldito. Porque lo que él es tiene billete, pero no tiene bendición. Porque él no tiene acceso a lo que dice Proverbios: la prosperidad que no añade tristeza con ella. No tiene acceso a lo que dice la Biblia: yo quiero que seas bendito en todas las cosas y prosperes, así como prospera, que tengas salud y prospere, así como prospera tu alma. Una prosperidad integral. No tiene acceso. Pero en el mundo de los malditos, él se considera. Estúdienlo con calma. Dice, y tu casa, otro se comerá tu mujer. No lo dice así, pero lo da a entender. Entonces tú trabajas para consolidar una casa y otro se aprovecha de tu propia casa. Entonces te estás dando cuenta. Entonces toda una estructura es una estructura maldita, destructiva, maldición tras maldición. Pero hay algunos que creen que en esa estructura son benditos, pero son unos malditos con algo de billete, pero bajo un gobierno de maldición. Eso es Génesis capítulo 3 versículo 17. Entonces, una cosa es como un esclavo se relaciona con el trabajo, y otra cosa es como un libre se relaciona con el trabajo. Segunda pregunta: ¿los padres que salieron de Egipto no eran conquistadores? Ellos tuvieron algunas batallas rumbo hacia la tierra de Israel, pero ellos no eran conquistadores, porque una cosa es un esclavo y otra cosa es un guerrero. Dios necesitaba un ejército de guerreros. Un guerrero visiona, un guerrero se proyecta, un guerrero entiende que él pertenece a una corona y está a servicio de un rey y de un reino. Su proyección en el campo de batalla es diferente. Entonces, Dios, que necesitaba una generación libre. Diga conmigo, libre. Una vez más levanten sus manos y digan conmigo, libre. Entonces, pastor, deje de dar tantas vueltas. ¿Qué es ser libre? Hágame así con la manito, reclámelo por favor para ver si se lo suelto. Dígame así, ¿qué es ser libre? Libre es ser responsable, como para amar el trabajo, porque tienes un espíritu conquistador que te lleva a visionar con tu don. ¿Qué es ser libre? Es ser responsable, como para amar el trabajo, porque tienes un espíritu conquistador que te lleva a visionar con el don que Dios te ha dado. Entonces, libre es un ser responsable que ama el trabajo porque lo ama desde el entendimiento, que es el espacio donde puede manifestar ese don, esa autoridad que Dios le ha dado. Y visiona porque es un conquistador en su espíritu. Pastor, ¿qué me quiere decir con todo esto? Que en la Biblia la libertad exige más responsabilidad que la esclavitud. En la Biblia, libertad exige mayor responsabilidad que la esclavitud. ¿Qué es para un adolescente ser libre? Que mi papá no me mande. ¿Qué es para un hombre que tiene el síndrome de Peter Pan ser libre? Tener billete y no tener una familia que me eche varilla. Entonces eso se concibe como libertad, porque en una sociedad relativista, en una sociedad sin fundamentos, libertad es igual a libertinaje. Para un esclavo, ser libre es ser irresponsable. Para un heredero, ser libre es ser responsable. Porque para un esclavo, ser libre es darle
paso desmedido a sus placeres. Para un heredero, ser libre es estar en una dimensión donde él se hace responsable de sí por causa de un proyecto mayor, lo que el Padre quiere hacer con él en sus días. Una cosa es cómo concibes tú, que los que tengan aquí un emprendimiento o una empresa, usted sabe que una cosa es cómo tú concibes el trabajo y cómo lo concibe tu empleado, ¿verdad? Tú lo concibes de una manera muy diferente, porque tú lo ves de otra manera. Tú estás en tu trabajo y tú, dependiendo cómo haya crecido tu negocio, o tienes una asignación, un sueldo, o si ha crecido mucho ya puedes ganar por porcentajes de producción, ¿verdad? Pero como sea, tú sabes que sea porcentaje o sea el sueldo, todo va a depender de cómo vaya el negocio en ese mes para tú sacar lo tuyo. Al empleado no le interesa cómo fue. El empleado llegó el viernes y dice, dame. ¿Y por qué? Porque el problema de este negocio es tuyo. Mi problema es obedecerte. Si tú me dices a las 5, es que estoy a las 5. Me dice me voy a las 7, me voy a las 7. Me dice que le sonrío al cliente, le sonrío. Y el viernes que yo espero por estar temprano, irme tarde y sonreír todo el día, que me pagues. Porque ese es el nivel de responsabilidad que él ejerce. Pero tú eres más libre, porque tú manejas tu tiempo, tú manejas el negocio, tú manejas los proyectos. El empleado vive por un sueldo, tú vives por una visión. A ti no te tiene en ese negocio un sueldo, a ti te tiene en ese negocio una visión de conquista como emprendedor o empresario. Tú visionas algo, ese es tu alimento. Para el empleado su alimento es su sueldo. Para ti lo que te alimenta es qué tanto alcances con aquello que un día nació pequeño en tu corazón, pero hoy está teniendo forma a tu alrededor. Está aquí conmigo, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia cómo piensa uno y cómo piensa otro. Entonces, para un esclavo, ser libre es ser irresponsable. Para un heredero, ser libre es ser responsable. Responsable. Tome la mano al que tiene al lado y dígale, libertad es igual a responsabilidad. O sea, si a usted le vienen aquí hoy y le viene un profeta y le dice, y te viene tu negocio, será inmenso. Y usted me dice, tendrás una cadena de negocios. Llore o llore. ¿Por qué? Porque lo que te viene es trabajo. Claro, porque el profeta lo que te está diciendo es, te voy a llevar a unas alturas donde tendrás que saber ser libre. Y ser libre es ser responsable. Así que tendrás que formarte de un buen equipo. Tendrás que rodearte de gente visionaria. Tendrás que formar a los que tienes debajo tuyo. Tendrás que enseñarles a ver como tú estás viendo para que llegues lejos. Oh, Dios mío. Tendrás que aprender a ser responsable ahora, porque te voy a llevar a una mayor dimensión. Pero no te olvides, a la misma vez como ahora vas a ser más libre y ser más libre, ser más responsable, ahora no te olvides que vas a llegar allí porque yo, Dios Todopoderoso, te estoy permitiendo llegar allí. Y como te estoy permitiendo llegar allí, no me vas a negociar el domingo de congregarte, porque tú estás allí no porque tú lo lograste, sino porque yo, el Dios Todopoderoso, te di la oportunidad de llegar allí. Entonces, tendrás que ahora ser libre. Y ser libre es ser responsable y no negociarlo primero por causa del negocio que yo, Dios, hice que prosperes. Tendrás entonces que ser un mejor administrador de tu tiempo, de tus pensamientos y de tus acciones. Tendrás que administrar mucho mejor cómo te relacionas con tu negocio para que nunca te olvides que yo fui el que te lo di. Entonces el Señor dice, yo necesito una generación libre. A ver, me tengo que ir un poquito, ya vuelvo. Tengo que hablar un poquito de esto porque me lo tengo que sacar de adentro. ¿Cómo concibe un libre? ¿Cómo concibe un libre los principios bíblicos de finanzas? ¿Y cómo concibe un esclavo los principios financieros de la Biblia? Un heredero tiene una manera de relacionarse con los principios bíblicos de finanzas o de la economía de Dios,
Y un esclavo tiene otra manera de relacionarse con los principios bíblicos financieros de la Biblia. Yo siempre le hablo acerca de esto. ¿Cómo funciona la economía de Dios? Diezmos, ofrenda, primicia, semilla, pactos. ¿Qué más le enseño? Trabajo, ahorro, inversiones. ¿Verdad? Estos 8 principios. Estos 8 principios, un heredero lo entiende. Yo doy los diezmos porque Dios es mi socio. Doy ofrendas porque camino bajo gratitud. Doy pactos porque yo sé que cada vez que doy una ofrenda de pacto estoy volviendo a recordarle al cielo y recordándome a mí. Funciono bajo un pacto que tiene beneficio, voy a ver la gloria de Dios. Doy semilla porque detrás de toda semilla hay una gran cosecha. Doy primicias porque las primicias activan la inteligencia. Y si camino con la inteligencia de lo alto, miren, no hay diablo que me frene en el año. Pero todo esto me crea justamente una protección. Todo esto me activa sin duda lo que se llama la bendición de Dios. Pero para enriquecerme con estos principios tengo que trabajar, ahorrar y saber invertir. Entonces, un libre se relaciona con los principios económicos de Dios desde la fe. La fe, ¿qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién tiene fe? ¿Un esclavo tiene fe? Un esclavo vive para lo inmediato. Un esclavo está mirando al piso. Un esclavo no sabe que tiene autoridad. Un esclavo, otros ejercen visión sobre él. Entonces, entonces un esclavo no tiene fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Eso lo hace un libre. La convicción de lo que no se ve, eso lo hace un visionario. Y para tú visionar así, tienes que ser libre en tus pensamientos. Tienes que ser un heredero. Entonces quiere decir que una persona que entiende que es un heredero y entiende que ser heredero es ser libre, pero que ser libre es responsable. Él vive por fe, porque la fe es parte de su lenguaje de vida. Y él sabe que la fe, con los principios económicos de Dios, haciendo lo que Dios le pide, le va a soltar finanzas abundantes sobre su vida. La Biblia dice en Efesios, estudia el libro de Efesios con calma, si no me equivoco en el capítulo 3, pero dice que Dios nos va a dar mucho más allá de lo que pensamos. ¿Cuánto Dios nos va a dar mucho más allá de qué? Mucho más allá de lo que pensamos o pedimos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo piensa de tu trabajo todos los días? Porque si yo no estoy pensando en grande, sino en chiquito, y Dios de repente me da algo menos de chiquito, cuando me lo dé no me quejo, no me tengo que quejar, tengo que agradecer, porque Dios me va a dar más allá de lo que pienso. Entonces, ¿cuál es la invitación de Dios? Te quiero invitar a que con el don que te he dado vayas más allá, toques las fronteras de tu imaginación. Entonces yo te daré mucho más allá de lo que estás pensando. Oh, gloria a Dios, no sé si me está entendiendo. Entonces, un heredero es responsable, un heredero tiene fe, un heredero por la fe visiona en grande, un heredero honra al Señor, trabaja con fe y Dios dice, me cae bien ese tipo. Él piensa en grande, y como piensa en grande, le voy a romper las fronteras de su imaginación y le voy a dar lo que él cree que nunca va a conseguir, para que siempre se dé cuenta de que llegó lejos no porque trabaja, sino porque yo trabajo con él. ¿Lo vio? Un esclavo no. Un esclavo no entiende la libertad. Un esclavo no le gusta la responsabilidad. Un esclavo se queja de los principios de la economía de Dios, porque para él diezmo y los diezmo, ofrenda, primicia, semilla, trabajo, inversión y ahorro no le gusta. Él no tiene fe, él tiene magia. Dice, oye, si yo estoy diezmando me tiene que pasar algo, suéltalo. Bueno, y Dios dice, no. Una cosa es mi bendición, otra cosa es enriquecerte. ¿Te quieres enriquecer? Entonces mi bendición va a fluir para enriquecerte siempre y cuando tengas una mentalidad de heredero. O sea, como tiene una visión de heredero, vas a entender lo que es el trabajo, vas a entender lo que es visión, vas a entender lo que es ahorros,
vas a entender el poder místico de los diezmos, la ofrenda, las primicias, las semillas. Entonces yo me puedo relacionar contigo y puedo hablar contigo de otra manera, porque Dios se entiende con libres. No, a ver, no. Padre, ayúdame a ser práctico en eso. Éxodo capítulo 2, si no me equivoco, versículo 10. Si no, después usted lo lee bien y lo va a encontrar. Pero es cuando Israel clama al Señor. ¿Y qué le clama al Señor? Dice que Israel gimió y clamó y le recordó al Señor su pacto. El Señor, mira cómo nos tiene esclavitud. Y dice, y Dios se acordó de su pacto. ¿Se da cuenta? Dios no le paró en 430 años a Israel hasta que no le hablaron como libres. Porque Dios no escucha las oraciones de esclavos, Dios escucha las oraciones de los libres. Entonces allí dijo, y me acordé de mi pacto. O sea, ¿qué quiere decir libertad? Libertad entonces es, si libertad es ser responsable, libertad es igual a autogobierno. Libertad es igual a autogobierno. Ahora, déjeme, antes de cerrar en eso, déjame poner en contexto lo que le dije ahora. Israel tuvo una oración de libres, pero tenía un comportamiento de esclavos. Tuvo una pizca de libertad cuando oraron, pero tenía una actitud de esclavo todos los días. ¿Cuántas oraciones de libre hicimos? Pero nuestra visión de esclavos nos hizo perder lo que Dios nos envió. Por eso libertad es responsabilidad, libertad es autogobierno. Génesis 4:7. El pecado, dice, está agazapado en la puerta. Su deseo es para ti. Dice, pero debes gobernarlo. Proverbios 16:32 dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Autogobierno, diga conmigo, autogobierno. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, saber controlar nuestros malos deseos. Eso que habla de autogobierno. Diga conmigo, autogobierno. Entiéndame esto, un hijo heredero desarrolla autogobierno porque no hay cambio afuera hasta que no existe un cambio adentro. Él entiende, mi libertad ahora me permite ser responsable. Como esclavo no podía ser responsable, pero ahora tengo la oportunidad de ser responsable. Y la responsabilidad comienza por mi autogobierno, por tener un cambio de adentro hacia afuera. Lo de afuera no va a cambiar si no se produce un cambio adentro. El reino de Dios no viene a tu vida a producir una revolución, viene a producir una regeneración. Regeneración es cambio de adentro hacia afuera. Revolución es cambio de afuera hacia adentro. No sirve, no es posible. La palabra enseña que de dónde proceden los males. Dice del corazón, de dentro del corazón del hombre. O sea, si no hay un cambio adentro, aunque haya cambio afuera, el ser humano no termina de cambiar. Entonces, lo primero que hay que entender es esto. No hay cambio afuera si no hay cambio adentro. No existe. Lucas 13:21 te habla que el reino de Dios es como una levadura que leuda toda la masa. Gálatas 5:9 lo dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. Pero la levadura, ¿dónde actúa? Dentro de la masa. Y de dentro de la masa la hace crecer. O sea, el efecto de la levadura es dentro de la masa y produce un efecto sobre ella y se ve afuera. De adentro hacia afuera. Digan conmigo, de adentro hacia afuera. Acuérdense estos tres principios, anótelo: avivamiento, reforma, renacimiento. Anote eso: avivamiento, reforma y renacimiento. Avivamiento tiene que ver con avivar el corazón. Todo avivamiento viene a llevar al ser humano, al hombre, al arrepentimiento. Avivar tu corazón por un hambre por el Rey de Gloria. Y el hambre genera la santidad, porque es el hambre. Cristo pone el querer como el hacer por su buena voluntad.
No es yo dominándome, no es hambriento por el Espíritu para en Él conseguir la fuerza para consagrarme a Él. Entonces eso produce avivamiento. Pero el avivamiento trabaja con el ser interno. Reforma trabaja con el pensamiento. Y cuando el hombre cambia sus pensamientos, cambiarán las leyes de un país. Y cuando cambian las leyes del país, porque el pensamiento del hombre cambió, entonces hay un renacimiento. Y renacimiento tiene que ver con belleza. Y el renacimiento se genera una belleza en la ciudad. Genera una belleza porque se empieza a ver. Se empieza a ver porque el corazón del hombre se volvió a Dios. Sus pensamientos se alinearon a la palabra. Se crearon leyes que le dan honra a Dios. Y como todo está volviendo al orden de Dios, entonces la arquitectura habla de Dios. Las calles hablan de Dios. La policía habla de Dios. Los funcionarios públicos hablan de Dios. El cómo está el aseo de la ciudad habla de Dios. Y tú dices, oye, aquí provoca estar porque hay un renacimiento. ¿Se da cuenta? De adentro hacia afuera. Avivamiento, reforma y renacimiento. Avivamiento no es el fin de la historia, es el primer peldaño porque el reino entonces de adentro hacia afuera, diga conmigo, de adentro hacia afuera. Pero el reino también se mueve de abajo hacia arriba. Diga conmigo, abajo hacia arriba. Quítame esa lámina, no te la he pedido. De abajo hacia arriba. Escuche muy bien, ¿qué le dijo en Génesis capítulo 12? Dice de la siguiente forma, dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? En uno, abajo, hacia arriba, todas las familias de la tierra. Entonces diga conmigo, de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Ponme ahora la lámina. Miren esa lámina. ¿Ves el reino de Dios y las tinieblas? Escúcheme bien en eso. ¿Cómo actúa? Las tinieblas trabajan de arriba hacia abajo, pero trabajan por la fuerza. Porque todo lo que es tiniebla es igual a opresión. Juan 10:10 lo definió así: el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. En esa definición, ¿hay libertad? ¿Qué hay? Opresión. Entonces ellos por la fuerza de arriba hacia abajo buscan oprimir al ser humano. ¿Cómo es? ¿Cómo es el orden? Gobernadores celestiales, aquí donde se encuentra Satanás. Principado y potestades. Principados operan sobre regiones, potestades operan justamente sobre ciudades. ¿Ok? Potestades. Después están los espíritus familiares y los espíritus malignos. ¿Dónde se centra la mayor fuerza en esta línea de gobierno? En los espíritus familiares. ¿Qué son los espíritus familiares? Los espíritus familiares son los espíritus malignos que están asignados para estudiar las líneas de iniquidad de tu familia. Un espíritu familiar estudia y dice, ya va, a ver, este es el nieto. ¿Con qué lo golpeamos al abuelo? Con codicia. Lo mismo, vuélvelo a golpear con lo mismo. Entonces cuando el tipo cae en la codicia le dice, viste, tu abuelo era así, tu padre es así, tú eres así, tú no puedes cambiar. Entonces te ataca un espíritu familiar. El espíritu familiar hace un diagnóstico de familias para que actúen los espíritus malignos sobre personas. El espíritu maligno responde a lo que el espíritu familiar le pide que haga. Acuérdese que el diablo no es omnisciente, así que tiene que manejar bien una línea jerárquica de opresión. Entonces, ¿cómo opera? De arriba hacia abajo. Pero el reino opera diferente. El reino opera de abajo hacia arriba. Libera personas para que esa persona libre identifique en su casa los espíritus familiares y la familia sea libre. ¿Se da cuenta? Cuando leemos el LBS y usted empieza a hacer cosas y dice, oye, es verdad, hemos tenido este lío. Ven aquí, hijo, vamos a orar aquí. Nos empezamos a leer la rebelión de los espíritus, que el que no lo tiene todavía es para pegarle. Y empezamos a identificar y darnos cuenta que, oye, y este problema, vamos a romper con eso. Aquí estás atacando a los espíritus familiares. Entonces, como familia somos libres. Cuando eso ocurre, familias libres, entonces ahora nos movemos como el cuerpo de Cristo a poder transformar las ciudades. Y eso trae ciudades liberadas. Y cuando eso ocurre es porque estamos ya destronando principados y potestades. Y eso va a dar como resultado que se levanten naciones libres de la oscuridad y se manifieste el gobierno del Espíritu Santo sobre toda una nación o un territorio. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Cómo opera entonces? Opera, diga conmigo, de abajo hacia arriba. Tócale suavecito ahora, que ahora vengo con
Ahora vengo con... Vamos a ver si me siguen queriendo después de estas preguntas. Le hago la siguiente pregunta entonces. Quiero que piense conmigo. Si el reino de Dios opera de abajo hacia arriba, las tinieblas operan de arriba hacia abajo. Entonces te hago esta pregunta. Cuando yo estoy esperando que un cambio nacional venga de arriba hacia abajo, ¿a qué fuerza espiritual le estoy pidiendo que haga el cambio? Venezuela lo que necesita es un presidente. Y el diablo dice: sí. El reino opera de abajo hacia arriba. Las tinieblas operan de arriba hacia abajo. Te hago otra pregunta. Y algunos me están mirando feo, pero no importa. Cuando estoy dándole mayor poder al Estado sobre mi libertad personal, permitiendo que cada vez el Estado o el gobierno civil defina más en asuntos que no tiene que definir el Estado, sino que lo tiene que definir las familias. Cuando yo lo permito, cuando estoy dándole mayor poder al Estado sobre mi libertad personal, en el mundo invisible, ¿a qué fuerza espiritual me estoy inclinando? A las tinieblas. Que el Estado eduque a mis hijos, que el Estado me dé todas las becas, que el Estado me mantenga, que el Estado me dé el bono del bono, 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 que el Estado pague mi vejez, que el Estado me dé un superbono en mi ancianidad. ¿A quién le estás pidiendo que te ayude? No solo se les lanzo, para que usted piense. Piense en esto, mire. ¿Sabe que registros históricos revelan que el mayor avance educativo de Israel ocurrió en los tiempos de los jueces? Lea el libro de Jueces, un libro hermosísimo. Pero tiene que ir más profundo, porque ese libro de Jueces es justamente Dios levanta jueces, un gobierno civil, pero Dios dijo: pero yo seré su rey, ustedes no serán como las otras naciones, yo seré su rey. Los gobiernos civiles son creados por Dios, claro que son creados por Dios, pero con un poder limitado. Tienen un poder limitado. Estudie con calma los gobiernos civiles en la Biblia, bajo el pensamiento de Dios, y sí los creó Él, pero con un poder limitado. Ahora, escúcheme aquí. En el libro de Jueces fue el tiempo donde Israel tenía gobiernos civiles, pero que tenían un poder limitado, pero la educación de la generación dependía de las familias. Eso fue en el 1450 al 1050 antes de Cristo. Hay un texto en Deuteronomio muy fuerte, un texto de Deuteronomio 4, versículo 1 al 8. Hay una frase que dice así: ¿qué nación grande hay que tenga tales estatutos como los de esta ley? Ellos reconocen que hay otras naciones grandes, pero ninguna otra nación grande tenía estatutos como Israel. ¿Por qué? Escúcheme esto, te leo esta información que investigué. La educación universal del antiguo Israel hizo que fuera la nación más alfabetizada del mundo, ya que el hebreo era la única lengua alfabética de la época. El resto eran jeroglíficos. ¿Está entendiendo el nivel? La educación era casi universal en Israel, porque descentralizó su responsabilidad en los padres. ¿Cuál era la triple metodología de la educación hebrea? Incluía la reflexión, la expresión y la sabiduría. O sea, había que reflexionar. Entonces ellos tenían que alfabetizarlo para que aprendan entonces a conocer la ley, y en base a la ley reflexionarla, meditarla, y después pensar cómo la iban a expresar socialmente, y después lo llevaban entonces a buscar la sabiduría. La sabiduría se consigue por intimidad y por leer la palabra. Entonces ellos buscaban la sabiduría. Tres cosas entonces era lo que se manejaba en la educación hebrea: reflexión, expresión y sabiduría. La única responsabilidad al gobierno civil era castigar a los padres que descuidaban a sus hijos. Esa era la única. Todas las diversas disciplinas, digo a nivel de educación, ¿no? A nivel de educación. Después los jueces tenían que salir y pelear por Israel y todo lo demás. Pero a nivel de educación, la única responsabilidad del gobierno civil, de los jueces, era castigar a los padres que descuidaban a sus hijos. Todas las diversas disciplinas se mantenían unidas en un núcleo,
por la revelación a Dios como creador. Entonces ellos decían, nuestros hijos hay que alfabetizarlos, tienen que aprender a leer la ley, a que se la lean, a conocerla, a interpretarla, a vivir. Entonces ellos toda la educación la centraban en un núcleo, en Dios. ¿De dónde nace la palabra universidad? Uno. Versidad, la diversidad. Uno y diversidad. Porque al principio, cuando nace el concepto de universidad, la primera carrera que te mandaban a estudiar era teología, y después el resto según tus dones. ¿Eso de dónde nace ese principio? Porque la universidad, acuérdense que fueron creados justamente, el concepto fue creado por línea cristiana, entre católicos, carismáticos, fue naciendo ese concepto. Se nace con ese principio, Dios y después los dones. Por eso es que todo padre ponía en Israel a que había un sacerdote que le enseñara la ley a sus hijos. Algunos quedaban como maestros, quedaban como alumnos de un rabí, y otros aprendían el don que papá le enseñaba en la casa para funcionar en la sociedad. Entonces los padres podían emplear tutores. ¿Y quién eran los tutores? Sacerdotes. ¿Y por qué podían emplearlo? Porque como el gobierno civil tenía un poder limitado, exigía menos impuestos, y como había menos impuestos, había más dinero en el bolsillo de papá, y papá podía pagar tutores. Entonces los padres podían emplear tutores para ayudarlos a formar a sus hijos. Cuando tú como padre permites que el Estado tenga mayor injerencia sobre la educación de tus hijos, ¿a qué gobierno espiritual estoy respondiendo? ¿Lo vio? ¿Cómo opera el reino? ¿Cómo operan las tinieblas? Cámara Masaya, levante sus manos en alto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, ¿por qué nos habla todo eso? Ten tu mano en alto porque quiero que me entienda el principio. El principio es autogobierno, para que haya gobierno. No hay gobierno si no hay autogobierno. Pastor, entonces usted no está de acuerdo que soñemos con tener un presidente cristiano. No. Yo no estoy de acuerdo con soñar con un presidente cristiano. Tiene razón, no estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Usted no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Yo no quiero un presidente cristiano. Yo quiero un país cristiano. Y si tengo un país cristiano, tendré generaciones de presidentes cristianos. ¿Ves? Entonces no tendremos uno, tendremos generaciones, uno tras otros. Pero eso comienza por el autogobierno. Si hay autogobierno, hay gobierno familiar, tendremos gobierno nacional. Porque en el reino todo comienza de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Eso es lo que nos va a llevar a hacer a Venezuela la nación del Espíritu Santo. Entonces no tendremos un presidente que va a creer en Cristo. Tendremos una nación con presidentes por generaciones que van a adorar al Rey de Gloria. Y seremos un remanente fiel, que seremos luz en medio de la oscuridad de las naciones, y revelaremos a Cristo en nuestro territorio. Gloria. Mueva sus manos allá arriba. Cámara Masaya. Hable las lenguas del Espíritu unos minutos, por favor. Háblelas ahí donde está. Háblelas por unos minutos. Cámara Masaya. Oh, Cámara Masaya. Háblelas. Hable las lenguas. Oh, tiene que volver el autogobierno. Si no hay autogobierno, no hay gobierno. Cámara Masaya, no te confundas. Si no hay autogobierno, no hay gobierno. Oh, Cámara Mataya. No queremos un golpe de suerte. Un golpe de suerte lo quieren los esclavos. Los herederos queremos tener trascendencia. No quiero un presidente cristiano, quiero una nación cristiana. No pienso por mí hoy, pienso por mis generaciones. No pienso por mi presente, pienso por mi futuro. Hey, oh sí, Señor, 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 oh batalla, oh batalla, oh batalla. Creo que podemos llegar al poder como hijos del reino, pero bajo el autogobierno. Cámara batalla. ¡Hey! ¡Cabarabasaya!
Oh, batalla. Oh, háblalas en esta hora. Hey, Masaya. Hey, Masaya. Oh, batalla. Hey, Masaya. Oh, sí, Señor. Levante sus manos en alto. ¿Ves? Cuando usted entiende eso, cuando usted y yo comprendemos esto, un hijo heredero que entiende el autogobierno activa el poder del hoy. Activa el poder del hoy. Oh sí, Señor. Pastor, ¿qué es el poder del hoy? El poder del hoy es un recurso eterno que desata una intervención divina sobre tu vida. El poder del hoy es un recurso eterno que desata la intervención divina sobre tu economía. Oh, levante sus manos. Oh, ya me lo va a entender, ya me lo va a entender. El autogobierno es lo que nos va a llevar a activar el poder del hoy. Porque solo una persona que entiende el autogobierno entiende que hoy se puede marcar el rumbo de su futuro y de sus generaciones. El autogobierno, por eso es que la Biblia dice, mire, por eso la Biblia dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuándo? 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 ¿Qué te dice el texto? Dios dice: si tú activas autogobierno en tu casa, nunca tendrás que batallar por tener alimento. Porque tú activaste el autogobierno y no faltará alimento en tu casa, no faltará provisión en tu mesa. Tu batalla no será por alimento, tu batalla será por cumplir propósito en la tierra. Apláudale al Rey de Gloria. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, apláudele al Rey de Gloria. ¡Ey! Padre. Oh, levante sus manos en alto. Levante sus manos, levante sus manos. Se me ha ido el tiempo, pero te necesito dejar esos fundamentos claros. Levante sus manos en alto, entiende. Yo quiero que lo entienda. Por eso es que Pablo dijo: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Porque le dijo: yo vivo bajo una visión mayor, una causa mayor. Por eso, como tengo autogobierno, Padre, dame el pan de cada día hoy. Porque yo no puedo vivir orando por alimento. No. El alimento me sigue. Yo persigo, es el proyecto divino. Lo más grande. Eso es el autogobierno. El autogobierno también sabe que va a activar el poder del hoy. El poder del hoy es un recurso eterno que va a desatar la liberación sobre tu hogar. Tome la mano el que tiene al lado y dígale: me va a venir liberación en mi hogar. Lucas 19:5 dice: y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy, ¿cuándo? Es necesario que pose yo en tu casa. Porque cuando tú activas el autogobierno, Jesucristo se va a mudar con maletas y todo para tu casa. La hechicería va a tener que salir, el brujo va a tener que correr, el endemoniado va a tener que ser libre, la enfermedad se va a tener que ir. Porque en el autogobierno, el poder del hoy trae a Jesucristo a tu casa. Levanta tu mano en alto, porque vengo a declararte en esta mañana: oh cámara batalla, oh que se activa el poder del hoy. Hay una presencia de ángeles en este lugar. Hay una movilización del Espíritu sobre los aires que te dicen: en el poder del hoy vamos a tener cambios profundos en nuestra casa. Cámara batalla, cámara batalla. Tercero, el poder del hoy. Extienda sus manos, recíbame esto. El poder del hoy es un recurso eterno que desata salvación sobre las familias. Lucas 19:9 dice: y Jesús le dijo: hoy, ¿cuándo dijo? Ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cuándo vino la salvación? Levante sus manos, ¿ves? Cuando tú entiendes el autogobierno y activa el poder del hoy,
La salvación hoy contigo llegará a tu casa. Tu hijo puede estar rebelde. Tu hijo puede decirte que no quiere saber nada del reino, pero como tú te defines, toda tu casa entrará contigo al reino. Tú y tu casa servirán al Rey de Gloria. Puede que hoy no quiera, puede que hoy te juzgue, puede que hoy te critique. No importa, usted se definió y con usted toda su casa va a servir al Rey. Gloria a Dios. Y el otro poder de la hora, extienda sus manos hacia adelante. Y el poder del hoy es un recurso eterno que va a derrumbar a los gigantes en tu vida. Primera de Samuel 17:46 son las palabras de David a Goliat. Jehová te entregará hoy. ¿Cuándo? En mis manos. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy. ¿Cuándo? Los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hoy es el día que tú te despojas de ese Goliat que ha querido estar golpeando tu casa. Cuando activas el autogobierno, se activa el poder del hoy y tú eres libre en el nombre de Jesús. Levante sus manos en alto. Padre Santo, he predicado tu palabra, Señor. Qué maravilloso. Padre Santo, he buscado enseñarle a tus hijos la importancia de ser un pueblo libre. Libre, Señor, libre. Tú te relacionas con un pueblo libre. Oh, Camaramasaya. Pueblo libre es un pueblo responsable. Un pueblo libre es un pueblo de autogobierno. Oh, Camaramasaya, Camaramasaya. Oh, Camarabasa, Camarabasaya. Oh, Camarabasaya. Oh, sí, Señor, oh, sí, Señor. Adora a la iglesia por unos minutos. Oh, Camarabatalla. Si tú entiendes lo que es libertad, si entiendes que libertad es responsabilidad y activas el autogobierno, va a activar el poder del hoy. Oh, y cuando eso ocurre, hay una movilización angelical. Empieza a haber una manifestación del Espíritu, que lo que tenía años se rompe en un día. Que lo que tenía meses atado a tu casa se rompe en ese día. Y empieza un camino de ascenso hacia lo mejor que Dios tiene para tu vida. Oh, Kabarabataya. Oh, Kabarabataya. Adórale al Rey, adórale al Rey. Oh, Kabarabataya. Oh, Kabarabataya. Padre, Padre, Tei Kabarabataya. Tei Kabarabataya. Padre, ilumínanos. Padre, ilumínanos. Oh, Kabarabataya.
Abrácese usted mismo ahí donde está. Quiero que medite en esto. Vaya a su casa y piense en esta palabra. Siéntese hoy y piense. 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 Quiero que piense. Calma, calma. Gente que a veces yo escucho y dice, no, hasta yo mismo a veces lo he dicho, no hace falta un Bukele, no hace falta autogobierno, porque siempre vivimos buscando un golpe de suerte. Ese es el problema, es que los esclavos están detrás de un golpe de suerte. Yo no quiero un golpe de suerte. Quiero pensar como los herederos. Los herederos piensan en generaciones. ¿Y qué pasa si todos nosotros, yo quiero que se vaya con eso, qué pasa si todos nosotros, los que están en su casa y me están escuchando, nos fuéramos hoy con el pensamiento: en mi casa están los futuros alcaldes, gobernadores, diputados, empresarios, concejales del país. Voy a educar a mi niño de 5 años, 7 años, 10 años con esa mentalidad. ¿Qué pasa si le enseño el autogobierno? Pastor, ¿cómo le enseño a mi hijo el autogobierno? ¿Sabe cuándo hay autogobierno? Cuando se para en la mañana y hace su cama. Ahí hay autogobierno. Ahí le estás enseñando autogobierno. No te la tengo que hacer yo, la tienes que hacer tú. Vamos, hay autogobierno. Eso es autogobierno. ¿Qué pasa si le empezamos a enseñar autogobierno? ¿Qué ocurrirá en el corazón de ellos? Eso no se va a traducir en un gobierno familiar que nos dará los gobernantes que necesitamos. El programa, la solución que estamos pidiendo arriba está durmiendo contigo en tu casa. Te pide tetero en la madrugada. Se te mete en las camas los fines de semana. Te dice mamá y papá y te mira a los ojos. De abajo hacia arriba. Entonces, cuando ese ejercicio esté en medio nuestro, pensemos en gobernar. Dios tenga misericordia de nosotros. Dice, Señor, tu palabra, que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sin ti no podemos, Espíritu Santo. Escucha nuestro clamor. Ayúdanos a formar a nuestras generaciones para hacer de Venezuela la Venezuela del Espíritu Santo, para reprender los espíritus inmundos que están golpeando los aires de nuestra nación, en el nombre de Jesús. Padre, Rey eterno, quiero que levantes tus manos y escúchame. Vamos a hacer esta última oración, pero yo quiero que entiendas: Dios te escucha. A veces siento que no lo creemos. ¿Se acuerda Jesús en la barca con la tormenta? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la tormenta? Y dice que había relámpago y todo se movía y nada se calmaba. Era una tormenta que se asustaron tanto los discípulos que ya no sabían qué hacer, y fueron a despertar al que dormía. ¿Quién dormía? ¿A Jesús lo despertó la tormenta? ¿Quién lo despertó? A Jesús solo lo despiertan los que Él ama. Y Dios te ama a ti porque tú eres su iglesia. Entonces se paró y reprendió a la tormenta. ¿Por qué reprendió a la tormenta? Dios mío, la tormenta no se reprende, porque quiere decir entonces que detrás de esa tormenta hay una fuerza espiritual. Jesús se va a parar a reprender lo que te está atormentando cuando tú le ores, porque Dios no lo mueve la tormenta, no lo mueve el agua que se está metiendo en la barca. Lo que le mueve es cuando tú lo clamas delante de Él. Levanta tus manos. Quiero que ores como un crédulo. Quiero que le digas: Padre, te pongo a mis hijos para gobernar Venezuela. Vamos. Padre, te pongo mi casa para cambiar la historia de este país. Padre,
Te pongo mi vida. Vamos, Él te escucha a ti. Él te escucha a ti. A Él no lo despierta el problema económico. A Él lo despierta, es su iglesia que clama. ¡Oh, cámara batalla! Padre, toma dominio de nuestra casa, de nuestra familia. Padre, te ponemos nuestros hijos. Padre, Rey de gloria. Cabarabata, cabarabata, cabarabataya. ¡Ey, cabarabataya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ey! Te adoramos, Rey. Sí, Señor. Toma la mano el que tiene al lado y aquí termino. Yo quiero que hoy, cuando nos sentemos, nos preparemos para dar. Pero escúchame, yo quiero que hoy des como un heredero, como un hijo heredero. Un hijo heredero. Da con abundancia, porque a Él no lo mantiene lo que tiene en el bolsillo, lo mantiene el reino al que pertenece. Yo le puedo decir, viéndolo a la cara, yo soy un sembrador. Mi esposa es una sembradora. Mi familia es sembradora. Y no damos con abundancia porque nos sobre. Nos damos con abundancia porque a nosotros no nos mide lo que tenemos en el bolsillo. A nosotros nos sostiene el reino al que pertenecemos. Yo quiero que hoy des, dejando de pensar lo que vas a sacar, y aprendas a ver lo que vas a ganar. Quedes como un heredero, no como un esclavo. Un esclavo siempre piensa que va a perder. Un hijo heredero se debe un rey, se debe un reino y sabe de dónde viene su provisión. Así que nadie hoy se puede quedar sin dar. Tienes que dar con gozo, con alegría y con fe. Eso es autogobierno. Cuando tú des con abundancia, sin que te prediquen un tema de abundancia, tú empezaste recién a entender lo que es finanzas. Siéntate, prepárate. Usted que está en su casa, solo me queda despedirme y decirte que Dios se bendiga. Y algo grande viene en camino para tu vida. La generosidad es uno de los valores que nos define como organización. Somos dadivosos y sobre todo compasivos. Damos sin esperar nada a cambio y nuestra trayectoria de más de 20 años lo demuestra. Cada labor social, cada acción de amor, cada gesto de compasión que hemos dado ha sido gracias a que hemos desarrollado una cultura de dar sin reservas. Como federación estamos seguros de que todo lo que hasta hoy hemos logrado hacer ha sido gracias a todos nuestros miembros, quienes con amor y fe siembran. Hoy podemos decir con certeza que sus diezmos, ofrendas, primicias y pactos han dejado huellas, sonrisas y esperanza en miles de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, a quienes hemos bendecido con palabras de amor, atención, de excelencia, alimentos, medicinas y mucho más. Esta hermosa labor debe seguirse propagando. Por eso te invitamos a ser parte y a vivir con nosotros una cultura de generosidad, porque juntos somos suficientes.